vamos a ir pasando y vamos a rescatar una sección que nos gusta mucho en el programa y que teníamos muy olvidada desde hace tiempo. Aquí comienza Señales de los oyentes. Y quizás antes de empezar con algunas de las preguntas que teníamos preparadas para sacar hoy, pues aprovechando que tenemos por aquí algunas amigas en el público, pues aprovecho y les pregunto si alguien quiere preguntar algo. A ver, pregunta. Una pregunta que sería hasta qué la actividad del Sol. Vale, Carlos pregunta que sobre un tema que ha leído mucho en Twitter últimamente, que hasta qué punto se puede echar la culpa del cambio climático a la actividad del Sol. Esa es una pregunta que llevaría un buen rato de contestar y además se da la... Lo voy a decir, venga, lo voy a decir. Resulta que estoy escribiendo la segunda entrada de mi blog y va justamente sobre ese tema. Así que yo si quieres te refiero a ese y así ya cuando esté todo bien escrito y bien referenciado, te lo paso porque es un tema además que la gente es muy sensible y conviene tener las cosas bien puestas rigurosamente con sus referencias, con sus datos correctos, porque si no la gente se enfada, y aún así hay gente que se va a enfadar. Entonces prefiero que esté... pensar bien lo que escribo. Escribir tiene la ventaja que lo puedes pensar bien para que quede bien claras las cosas y poner los datos y las referencias bien puestas, ¿no? Pero no sé si Héctor y Francis quieren aventurarse a decir algo más. Se puede hacer un breve spoiler, que es básicamente si pones en la contribución a la temperatura todos los efectos del cambio de la actividad solar, las erupciones volcánicas y todo lo que conocemos que tiene un efecto sobre el cambio de la temperatura global, es solo al incluir el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, como estamos poniendo nosotros desde la época industrial, cuando por fin reproduces la variación de temperatura medida. Entonces hay que incluirlo sí o sí para que se produzca bien lo que está midiéndose. Muy bien. Sí, eso es cierto. O sea, el gran problema que tenemos con este tipo de cosas es que tenemos que confiar en los modelos. Es decir, tenemos que confiar en la ciencia. Es decir, en lo que hemos aprendido sobre el comportamiento de la atmósfera, sobre la radiación solar, etcétera, en el último siglo, ¿no? Los modelos solares tienen 70 años, 80 años tendrán, como mucho. Entonces, cuando tenemos de manera integrada toda esa información, entendemos mucho mejor cuáles son los factores, ¿no? Podemos hacer un análisis multifactorial y ver qué factores influyen más, qué factores influyen menos, en cuánto influyen, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, hay que usarlo obviamente con modelos climáticos, que son aproximados, que no son perfectos, pero los mejores modelos climáticos que tenemos ahora mismo, además modelos independientes, porque hay modelos europeos, varios modelos europeos, hay modelos japoneses, americanos, hay muchos modelos en competencia y todos quieren competir entre ellos para ver quién de ellos es el mejor, ¿no? Y en esas competencias acaba surgiendo un consenso. Muchos acaban obteniendo un resultado muy parecido. Y lo que indican esos modelos es que la influencia del Sol es baja. Es baja. Entonces, se puede explicar un pequeño porcentaje del cambio que vemos en el clima, pero el cambio climático no es debido a fenómenos naturales, como bien acaba de decir Héctor Vives. Hay que incluir efectos antropogénicos y eso es una cosa que ya está consensuada y se ve así, ¿no? Entonces, alguien dirá, pues no me lo creo, porque no me creo la ciencia, porque no me creo la verdad. Pues muy bien, no te lo creas, ¿vale? No escuches Coffee Break, pero si escuchas este podcast, tienes que creerte que las leyes de la termodinámica se cumplen en este podcast y que básicamente los modelos del clima son modelos termodinámicos. Es termodinámica puesta en acción. Entonces, si tú no te crees la termodinámica, maravilloso, no te creas los modelos del clima, pero se lleva estudiando desde el principio de los 70 este tema, hay muchísima gente. Yo estuve en Chicago, en la Universidad de Chicago, hay un grupo fuerte sobre la antropopausa de la atmósfera y hacen modelos climáticos. Yo estuve trabajando con ellos y colaborando alrededor del año 2000 y bueno, la gente sabe muy bien lo que está haciendo, ¿eh? O sea, obviamente hay muchos misterios, hay muchas cosas del Sol que no sabemos, de las estrellas que no sabemos, de los agujeros negros que no sabemos y del clima que no sabemos, pero hay muchísimas cosas que sabemos, hay miles y miles de páginas. Y lo que esas miles y miles de páginas dicen es que se siente, pero el Sol no es la causa. Esto es la nueva moda que yo llamo heliocentrismo climático, ¿no? Es la nueva revolución copernicana. Pero yo quería hacer una petición a los fans
de que alguien ponga la cara de Francis al meme de Homer Simpson diciendo que en esta casa se cumplen las leyes de la termodinámica. Porque alguien lo va a hacer, seguro. Alguien lo va a hacer. Seguro que alguien lo va a hacer. Yo simplemente añadiría que, o sea, como un argumento muy, muy sencillo, mirar las escalas temporales. Es decir, miremos la evolución de las gráficas. Sí que es cierto, a largo plazo hay factores. El Sol tiene su influencia, son influencias a largo plazo, ¿vale? A muy largo plazo. Están los ciclos de Milankovitch, hay 1000 cosas astronómicamente que pueden influir. Es cierto que la Tierra ha pasado periodos en los que la temperatura ha sido muy diferente, pero a nosotros no nos gustan esos periodos. Quiero decir, no es que se vaya a destruir la Tierra. O sea, la Tierra puede soportar un aumento de temperatura de 2 grados, de 10 y de 100, pero a nosotros no nos va a gustar ese mundo, ¿no? Es lo que estoy diciendo. La Tierra ha estado más caliente en el pasado y ha estado más fría, y tiene sus variaciones de temperatura. Pero yo invito a la gente que tenga dudas sobre estas cosas, porque luego se confunden también términos, se sacan papers, te sacan muchos papers en los que se habla de la influencia de la actividad solar en el no sé qué, en la producción del periodo cálido del medievo. Sí, pero mira las escalas temporales. O sea, ves una gráfica que varía a lo largo de 1000 años. ¿Vale? Estás hablando de escalas temporales muy largas. Aquí, cuando ves lo que llamamos cambio climático, que es las últimas décadas, el último siglo, ves de repente un pepinazo hacia arriba que es notable, ¿no? Y bueno, si me quieres decir que es justo la casualidad de que ese pepinazo ocurre justamente cuando aparece la industrialización y cuando sorprendentemente empezamos a llenar la atmósfera de CO2, que da la casualidad de que sabemos que es un gas de efecto invernadero muy importante y que, en fin, que para mí es muy obvio, ¿no? Cuando miras, insisto, las escalas temporales, los momentos en los que ocurren las cosas, independientemente de que hay otros factores, por supuesto que sí, pero ese pepinazo de subida que está pegando la temperatura global, a ver, para mí es blanco y en botella, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, hay una viñeta muy buena de XKCD, una que hizo un día, es la gráfica, los últimos 10.000 años, para decir, sí, la temperatura ha cambiado en el pasado. Entonces te pone todas las variaciones de los últimos 10.000 años a una escala que tú vas pasando por arriba toda la imagen y al final, en los últimos años, se ve el cambio actual. Entonces ves ahí verdaderamente la velocidad con la que cambia en esos últimos siglos, nada más. Es para hacerse una idea de lo destacable que es este último evento. Sí, Al Gore también tenía el famoso documentales en el que se veía muy bien la figura, él se subía como una escalera, recuerdo yo, algo así, para llegar al tope, ¿no? XKCD es de Randall Munroe. Pero bueno, siempre va a haber detractores. O sea, igual que hay gente que es terraplanista, va a haber gente que es anticambio climático, ¿no? Que llama técnicamente cambio climático es efecto antropogénico, ¿vale? O sea, una cosa importante que siempre hay que olvidar, que mucha gente olvida, ¿no? Cambio climático significa variación del clima por efecto antropogénico. Lo que no es efecto antropogénico, por ejemplo, volcanes, sol, etcétera, se llama variación del clima o variabilidad del clima, ¿vale? Son dos palabras distintas. Entonces, la gente que te diga, cuando alguien lea por una página web que diga cambio climático debido al sol, que sepa que la persona que lo está escribiendo no tiene ni idea. Es el como confunde amperio con voltaje. Es que 220 amperios en el enchufe de la corriente. Y tú dices, 220 amperios, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Si alguien te dice cambio climático y no es obvio de su uso del término cambio climático, de que está refiriéndose solamente a efectos antropogénicos, es que esa persona no sabe lo que significa la palabra cambio climático. Y eso lo tiene que tener muy claro los oyentes, ¿no? Técnicamente se llama variabilidad del clima, a todo lo que es natural. Y los expertos en cambio climático separan variabilidad del clima de cambio climático, obviamente.